Genial, puedes empezar entonces. Muy buenas a todos, estamos hoy un día más. Tenemos el placer de contar con Carlos Rodríguez Brown. Como todos sabréis, es una figura muy importante del liberalismo dentro del mundo hispanohablante. Y muy buenas, Carlos. Hoy quería preguntarle un par de cosas sobre su trayectoria, sus ideas y, bueno, la situación también actual de la política. Muy bien, encantado. Mu Muy bien, genial. Primeramente, quería preguntarle sobre su opinión de Adam Smith, ¿no? Porque es una figura que entre el ámbito liberal tiene muchos luces y sombras, ¿no? Y usted dio una charla en las Hespérides, recuerdo, que trataba sobre la filosofía un poco moral de Adam Smith, ¿no? Que no era tanto un economista, sino más bien un filósofo. No, yo lo que ¿No? dije es Mm, que Adam Smith era muchas cosas y esto vale. es difícil de entender desde nuestra perspectiva, porque pensamos un economista ahora, pues es un señor, no sé, que estudió en una facultad de económicas y seguramente que enseña en una facultad de económicas. Adam Smith está en el siglo XVIII, no había ciencia económica, no había facultades de economía. Y entonces lo que tenía él era un gran programa de investigación que cubría muchos aspectos. Por ejemplo, la teoría de los sentimientos morales, que fue su primer libro, y desde luego la economía, la riqueza de las naciones. Así que por supuesto es un economista, pero es del siglo XVIII. ¿Por qué es cuestionado Adam Smith desde el punto de vista liberal? Pues concretamente por algunos integrantes de la escuela austríaca. No todos, ¿eh? No todos, no todos. Ujú. Y en particular la corriente que está más adscrita, digamos, a Rothbard. Murray Rothbard y algunos otros, pero especialmente Rothbard, son muy críticos con él. Y algunos economistas austríacos, por ejemplo, mi amigo Jesús Huerta de Soto, que piensan que es una especie de socialdemócrata. Bueno, yo creo que también piensa que yo soy una especie de socialdemócrata. Vamos a ver, Smith lo que era un pensador muy rico, muy profundo y muy complejo. No es un hombre simple. Eh, Su riqueza intelectual fue apreciada pues, por los economistas prácticamente desde entonces hasta hoy. Y en particular en la escuela austríaca fue muy apreciado por Hayek. Ujú. Quiero decir, no toda la escuela austríaca está en contra. Hayek está muy a favor de la escuela de pensamiento de Adam Smith, la escuela de, de la filosofía escocesa, que es una escuela bien interesante por su realismo, su moderación, su profundidad y su amplia visión de la realidad. O sea que sí, Adam Smith es un autor que me gusta mucho. Si no nos oye nadie, te voy a decir, me gusta mucho más que Rothbard. Claro, pero el tema es que, por ejemplo, la teoría del valor, ¿no? A partir de él fueron Ricardo, luego Marx, con el valor trabajo, ¿no? Cuando esa es de las críticas más duras que se le hacen en ese sentido, ¿no? Pero por supuesto, porque era una teoría equivocada. Claro, Pero claro. vamos a ver, vamos a ver, esto de la perfección, no sé si has Sí, observado, sí, suele estar reñida con la naturaleza humana. sí, 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 claro. Salvo tú y algún otro, pues los demás tenemos muchos defectos. Y entonces, Adam Smith tiene una teoría del valor pues, muy mala, claro, muy mala. ¿Y qué? Y también se equivocó en muchas cosas. Por ejemplo, pensó que las sociedades anónimas nunca iban a triunfar, por lo que se llama técnicamente el problema de la agencia, o sea que nadie puede llevar eficientemente una empresa que no es suya. Pues se equivocó mucho, se equivocó en muchas cosas. And so what? Pues claro que se equivocó. En cambio, en otras cosas muy profundas no se equivocó. Por ejemplo, que la perfección no es necesaria para conseguir el progreso económico. Por ejemplo, que es mucho más importante el marco institucional, legal, la seguridad jurídica, mucho más importante que los recursos naturales. Y más y más. Entonces, en la teoría del valor, pues sí, es muy mala. Sigamos. Vale. Quería también preguntarle qué opina sobre la situación actual de Argentina con Javier Milei, si ve que es positivo, si plantea algún problema también, cómo actúa, no sé cómo lo ve. Pues aprovecho para vender libros, que es de lo que se trata. En el capítulo de la pregunta anterior, que es la pregunta sobre Adam Smith, que no se recuerde que Adam Smith
que no se olvide, perdón, que Adam Smith escribió 3 libros: La teoría de los sentimientos morales, La riqueza de las naciones y un libro póstumo que se llama Ensayos filosóficos. Los 3 han sido traducidos al español por mí, así que hagan el favor de comprarlos, ¿vale? Que uno tiene que vivir. Dejaré los libros. Con respecto a Milei, también tiene que comprar un libro mío que acaba de salir hace unos meses que se llama El pensamiento de Milei. Te resumo el panorama. A mí, Milei, y a tantos liberales, nos da una gran esperanza y una gran ilusión, porque por primera vez pues hay una persona que se remite a los antiguos liberales de hace un siglo, que hicieron a la Argentina un país riquísimo y próspero y que acogió a millones de inmigrantes. Y yo creo que, por supuesto, hay que darle una oportunidad después de un siglo de toda clase de desastres antiliberales. Así que, en principio, tiene mi esperanza. Esto dicho, es un político. Con los políticos hay que tener mucha desconfianza, ¿eh? La frase atribuida a Jefferson, no sé si la dijo o no, pero es una frase buenísima, dice: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Pues hay que vigilar a todos, también a los nuestros, ¿eh? También a los que nos gustan a nosotros. Sí, Y hay sí. que vigilarlos para ver, a ver cómo funciona. Este año que ha transcurrido, pues yo creo que ha hecho las cosas relativamente bien, relativamente, ¿eh? Pero también hay cuestiones con el tipo de cambio o la forma de gobernar por decreto o una cantidad de otras cosas que se le pueden objetar. Pero en el fondo, creo que yo como liberal yo me siento esperanzado y a ver qué pasa. Tú, igual sale bien. Esperemos que sí. Yo pienso que lo más positivo de Milei, sobre todo, es su discurso. Pero luego a la hora de tomar medidas sí que es más difícil, ¿no? Porque parece que va con la motosierra y demás y que va tal y al final sí que hizo algunas cosas, pero no tantas como si alguien que le escuchara pudiera decir, ¿no? Eso es verdad, es muy cierto, es muy cierto. Vale. Y bueno, ya pasando al siguiente tema, quería preguntarle si ve, relacionado con esto, futuro para las ideas de la libertad en España o en el mundo, porque yo sí que veo una especie de giro hacia esto, ¿no? Que está como tornando ya el wokismo, el socialismo, estas ideas creo que están perdiendo fuerza. No Vamos sé. a ver, aquí hay que tener cuidado de tener una visión amplia, una visión realista y otra vez no Mm, pedir la perfección, ¿eh? No pedir la perfección porque eso nos lleva por derroteros inestables y peligrosos. Desde luego que si tú echas la vista atrás, lo que has tenido en los últimos, no sé, 50 años, 60, es un impresionante desarrollo de la libertad. Impresionante. Es decir, es que cayó el muro de Berlín en 1989. O sea, se hizo trizas delante de nuestros ojos el sistema más criminal que nunca haya sido perpetrado contra la clase trabajadora en toda la historia de la humanidad. Se cayó, se derrumbó delante de nuestros ojos. Pues si esto no es una noticia buena, pues que venga Dios y lo vea. Y desde entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Porque es que ha recorrido el mundo pues una ola de aprecio por la democracia y por la libertad y una crisis de las ideas antiliberales. Entonces, claro, reconozcamos esto, digamos, no sigamos con la tontería izquierdista de toda la vida que dice que el capitalismo está en crisis. No, tú estás en crisis. El capitalismo va más o menos va bien. Más o menos, la clave es el más o menos. No puedes buscar el ideal porque no hay. No hay. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si ves una perspectiva muy larga, caramba, las noticias son relativamente buenas, creo yo, ¿eh? Entonces, ¿qué va a haber? Pues marchas y contramarchas, que hacia adelanta y se retrocede, los mismos presidentes, los mismos mandatarios, los mismos políticos pueden hacer cosas buenas y malas, lo estamos viendo delante de nuestros ojos, está Donald Trump. Donald Trump hoy mismo está en la prensa, lo he leído en Expansión, que quiere romper este absurdo acuerdo de aplicarle un impuesto mínimo a las sociedades multinacionales del 15%. Lo rompió. Va a inaugurar una era de competencia fiscal, que es la que quiere hacer aquí, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que es una bendición, y es el mismo presidente que quiere poner aranceles, cerrar la puerta a los inmigrantes, deportarlos, ¿entiendes? Por eso digo que la perfección es inalcanzable. Cogen un poco lo que les conviene de cada. Y también hay una especie de giro en torno a
que se están aliando esto como el libertarismo, ¿no? Con los conservadores. Entonces a veces sí que se puede confundir, ¿no? Las derechas a veces meten igual al Milei en el mismo saco que Trump, y eso también no sé si podrías decir que es bueno o si hay que unirse para luchar contra el enemigo, sería mejor distanciarse también. Lo que hay que hacer es distinguir, pero no separarse, no hacer muros. ¿Te acuerdas de la famosa escena de La vida de Brian, en donde están en el foro ese, los pequeños grupúsculos de los israelíes que estaban todos divididos entre sí? Y yo soy el pueblo judío, pero tú no. Bueno, a veces en el mundo de los liberales pasa eso, que se hacen exámenes de pureza de sangre, porque yo soy más liberal que tú y no sé qué. Y yo siempre digo, liberal, de verdad aquí hay dos, solamente dos, que son Mises y el Espíritu Santo. Y los demás, oye, tenemos nuestras cosas, pero no empecemos ahora a dividirnos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sentarse y discutir y ver a ti qué te parece y no sé cuánto, y analizar lo que acabo de hacer con Trump, que el mismo tipo es capaz de abrir la competencia fiscal, que es una bendición, y cerrar el comercio. O sea, es el mismo hombre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues señalar, claro, señalarle cuando lo hace bien, aplaudirle y atacarle cuando lo hace mal. Tampoco me parece que tiene demasiado secreto. Yo creo que somos a menudo, o a veces quizá, demasiado puristas, ¿no? O sea, que si tú no eres exactamente como yo pienso, entonces ya que te voy a excluir porque soy viejo y me da pereza estas discusiones sobre cómo te voy a etiquetar a ti. ¿No te parece? Sí. Y luego también en cuanto al capitalismo sí que ha creado mucha riqueza y en general ha mejorado el nivel de vida de la gente, pero yo cada vez le puedo hacer una crítica, ¿no? En torno al tamaño de las empresas, que es verdad que en el capitalismo el pez pequeño se come al grande, pero sí que en el corporativismo capitalista, si se puede decir, o crony capitalism, al final muchas empresas coluden con el gobierno para hacerse gigantes, ¿no? Y tenemos algunas empresas de un tamaño que en libre mercado difícilmente yo creo se pudieran dar. No sé qué opinará usted. Qué bonita frase, qué bonito comentario, qué verdadero. ¿Y sabes quién fue el primero que dijo eso? O sea, ¿quién fue el primer economista liberal que advirtió de la alianza, las alianzas non sanctas entre las empresas y el poder? Adam Smith. Sí. Digo, antes que le quitemos, le pretendamos arrancar la piel a tiras al viejo Adam Smith, recordemos que fue él el que dijo, a ver si soy capaz, si tuviéramos más tiempo te la... Está aquí. Sí, sí, lo vi. Las naciones, ¿no? Cada vez que se reúnen dos o tres empresarios, es raro que la conversación no termine en una conspiración contra el público para llevar los precios. Adam Smith, 1776. Bueno, pues él se dio cuenta. Y desde él hasta Mancur Olson en el siglo XX, los economistas liberales han reconocido este peligro, esta alianza. ¿Por qué? Y porque el poder es una oportunidad, tú. Es una oportunidad de negocio. Y cuanto más poderoso sea el poder, mayor es la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene el poder? Se rodea, están rodeados de gente que quiere, pues eso, a mí me das lo que sea, una licencia para ser un banquero, o me das un subsidio, o me proteges a mi sector frente al malvado de la competencia extranjera. Pues eso, cuando hablaba de eterna vigilancia, esa es una. De estar permanentemente en guardia al llamado poder económico, no porque tenga poder en sí, sino por su alianza con el poder político. Porque si esa alianza no existe, fíjate, yo creo que el tamaño de las empresas no importaría nada. Digamos, en un mundo, si hacemos una especulación teórica, en un mundo teórico, es así, anarcocapitalista rothbardiano, ¿qué importaría el tamaño de las empresas? ¿No? Si no hay ninguna barrera de entrada, ¿qué más da? ¿No? Pero en fin, en el mundo real sí hay barreras de entrada, sí está el poder y por lo tanto la vigilancia con respecto a esa alianza non sancta ya denunciada por Smith tiene que ser permanente. Claro, yo al iniciarme sobre todo en estas ideas, sí que pensaba al final que el capitalismo era casi perfecto, ¿no? Sobre todo escuchando a Escotado, que él sí que no menciona mucho estos
estos temas, claro. Y luego una vez que te vas metiendo te das cuenta de que sí, ¿no? Tenemos una postura, por ejemplo, muy randiana que dice prácticamente que incluso los grandes empresarios son todos buenos y que todos compiten en el mercado y demás. Luego la de Rothbard que sí que denuncia mucho a todos estos. Entonces yo creo también que desde la perspectiva liberal o libertaria habría que denunciar esto más, ¿no? Porque incluso gente más de izquierdas o comunistas sí que muchas veces atacan porque dicen prácticamente que somos aliados de los empresarios y que somos como sus intelectuales, ¿no? Casi. Eso es bien interesante. Rand, que a mí me gusta muchísimo, era una escritora, quiero decir, y su filosofía yo encuentro que a mí me parece muy poco satisfactoria, pero pues, uno puede decir, no era una pensadora profesional de la filosofía, pero sus libros son novelas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a todos nos divierte, y ay, Who's John Galt y todo eso nos gusta a todos, ¿no? Pero la clave del asunto es que no nos vayan a sorprender con ese argumento, ¿eh? De cuando digan, ¿no ves que este empresario resulta que tiene subsidio, tiene protección, que centrifuga el coste a los contribuyentes, o estos banqueros, esto? Es decir, oye, a mí que me registren. En mi corriente, en mi pensamiento del siglo XVIII, pues esto ya estaba abiertamente reconocido. Pero que no nos cuelen la mercancía averiada, ¿eh? Es decir, que no nos cuelen señalando a los empresarios que buscan protección o que son cobardes o corren a la Moncloa cuando los llama Pedro Sánchez, que no aprovechen eso, que es verdad, ¿eh? Para hacer una crítica a la economía del libre mercado. Porque ese es el salto que es ilegítimo y me parece a mí que no deberíamos facilitárselo. Claro, siempre ven un poco la política como la cara bonita y los empresarios como los malos y nosotros es a veces al revés, ¿no? Que sin los políticos no habría estas alianzas. Te cuento una cosa que estoy escribiendo, un artículo que estoy escribiendo, porque leí, no me acuerdo quién era, así un americano, Michael Munger, uno de esos, que hablaba del problema del cerdo bonito. El problema del cerdo bonito es, en un concurso de belleza, se presentan dos cerdos. Y claro, el primer cerdo es tan horrible que el jurado le da el premio al segundo sin mirarlo. Ese es el problema del cerdo bonito. Y pasa con el capitalismo y con el socialismo. ¿Por qué? Y porque el capitalismo tiene tantas cantidades de defectos como tenemos los seres humanos de todo tipo, que hay estafadores tramposos, que inmediatamente decimos, el capitalismo es tan malo que el socialismo tiene que ser mejor. Ese es el problema del cerdo bonito. Entonces, ese es otro asunto, otro asunto. Cuando nos habla de capitalismo, socialismo o mercado versus el Estado. Y dice, mira, el mercado tiene tantos defectos. Y el Estado, oiga usted, venga. Y entonces vamos a analizar y vamos a comparar. Digo en términos de eficiencia, aparte de una cuestión de principios. Y es que en principio, para un liberal, la libertad está bien porque no es un medio, es un fin. De tal manera que si te dijeran, no sé, que la economía nazi era muy eficaz, pues tú dirías, yo lo siento mucho, pero yo no quiero eso. No me importa la eficiencia, ¿te entiendes? Porque la clave es la libertad y la libertad es un valor, es un objetivo final, digamos, no es un instrumento para conseguir otra cosa. Claro, y también siempre está la falacia del nirvana, ¿no? Se compara el capitalismo real con el socialismo ideal y ahí sí que es más difícil competir, ¿no? Eso lo digo siempre, sí. Siempre se juzga al capitalismo por el peor de sus resultados versus el socialismo con el mejor de sus objetivos. Entonces, claro, obviamente siempre gana. Claro. Sí, y luego también vi en YouTube una charla, un debate que tuvo con Félix Rodrigo Mora, donde hablaba del tema de la revolución industrial, los enclosures. No sé qué opinas sobre este tema, porque sí que se dice que la revolución industrial fue muy beneficiosa y claramente el capitalismo creció mucho, la gente pues empezó a tener un mejor nivel de vida y demás, pero hubo cierta coerción para mover a la gente del campo a las ciudades, o eso es más bien un mito. Lo que le interesa al socialismo es marcar siempre los aspectos coactivos del desarrollo capitalista. Siempre, siempre la parte coactiva, la fuerza. Toda la idea es que el trabajador en el capitalismo no es libre. Esa es la esencia del capital de Marx. Es que no es libre porque no tiene nada. Y entonces el famosísimo capítulo 24
del primer volumen del Capital, que se llama La acumulación originaria del capital. Es decir, cómo nace. Esa es la idea de Marx, ¿no? Dice, a ver si soy capaz también de citarlo de memoria, el capitalismo nace chapoteando sangre y lodo de la cabeza a los pies. Este es el asunto. Si cuando hay capital, tiene que haber violencia, trampa, no sé qué. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a la realidad. Es decir, aquí nadie ha dicho que esto sea un paraíso. Y el capitalismo, por supuesto, que no es un paraíso. Y que puede haber habido violencia y hubo violencia, pues sí, pues claro. Entonces hay que analizarla y ver qué pasó. Y entonces, por supuesto, comparar un cerdo con el otro, no darle el premio sin verlo, Claro, ¿vale? además que esa violencia también se puede decir que no fue culpa del capitalismo, sino del Estado. No lo Pues sé cómo lo... Pues a veces sí, a veces sí. Eso es una tesis bien bonita que tiene Javier Milei, que es que él cree que no hay fallos del mercado, porque si hay un fallo del mercado, entonces seguramente debe haber alguna intervención del poder político detrás que hay que mirar. Es una idea que me gusta mucho, es muy buena. ¿Y qué temas crees que son los más importantes actualmente para las ideas de la libertad? ¿O qué discurso cree que es el que más debe impactar en la gente? Si tema impuestos, si tema guerra, si tema, por ejemplo, dejar de creer en el Estado. Bueno, en mi caso eso me interesa. No sé qué opina. Yo creo que no hay que seleccionar eso, ¿eh? Hay que dar la batalla en todo, En todo, o ¿no? digamos, para no hablar de cosas agresivas, hay que sostener todos los platos a la vez, para que no se nos caigan, ¿no? Te pongo algún ejemplo. El comercio, la intervención en los mercados y los impuestos, ¿no? A mí me parece que en el caso de la intervención de los mercados está pasando algo interesante, y es que los nuevos impulsos, digamos, intervencionistas, tienen más cuestionamiento que antes. Quiero decir, bueno, antes, si comparas lo que era hace un siglo, es que hace un siglo podías, por supuesto, ser fascista, ser nazi, ser comunista, y no pasaba nada. Lo que no podías hacer es liberal, ¿eh? O sea, si eres liberal, entonces te expulsaban. Oye, hemos mejorado en los últimos 100 años. ¿Que hay ahora más fuerzas proteccionistas que hace 20 años o 30? Pues sí, pero no son iguales que antes, ¿eh? El proteccionismo que tenemos ahora, el de Trump, no es igual al que era hace un siglo, ¿eh? Donde se cerró todo Estados Unidos para todos, ¿eh? O sea que hay, me parece a mí que como ciertos matices, la opinión pública está más sensibilizada a este discurso facilón de la izquierda o del antiliberalismo en general, ¿no? Ah, sí, que los alquileres son caros, te los controlo. Que no sé qué, la vivienda está cara, vivienda pública. Enseguida la gente dice, oiga, ¿y esto quién lo va a pagar? Y hay una sensación de duda que para nosotros los amigos de la libertad es muy beneficiosa, porque por la duda podemos entrar. Es un camino, podemos decir, oigan, cuidado con el otro cerdo, no vaya a ser más feo que este, ¿no? Y el tema de los impuestos, el tema favorito, como sabes, y he escrito con María Blanco y Luis Daniel Ávila un libro hace un par de años sobre esto, la propaganda fiscal. Se llama Hacienda somos todos cariños, por favor compren ese libro. Con los impuestos está pasando algo muy interesante, muy interesante. Fíjate, Felipe González gobernó durante 4 legislaturas y ganó 4 elecciones seguidas, ¿vale? Y en las 4, cualquiera había subido los impuestos con respecto a la elección anterior y ganaba las elecciones. Esto ya no más, ¿eh? Esto se acabó. La gente está harta de pagar impuestos. Y no solamente en España, en todo el mundo, el discurso de bajada de impuestos es más atractivo electoralmente. Y el discurso de que te los voy a subir o no es atractivo o la gente enseguida te señala si mientes, que es la típica mentira de la izquierda. Si voy a subir los impuestos, pero solo a los ricos. Clásico. La gente dice, oiga, ¿no será que yo también lo voy a pagar? Bueno, fíjate, en estos dos temas yo creo que hay, si lo miras con una perspectiva de medio y largo plazo, una clarísima mejoría para las ideas de la libertad. Sí, bueno, yo comento este tema sobre todo porque mucha gente, y yo en concreto, se mete en el tema este porque dice, va, menos impuestos, más libertad, la gente puede tener pues más dinero, ¿no? Porque al final tú lo administras mejor que el Estado. Y en ese sentido,
bien, pero claro, una vez que también te vas adentrando, al menos en mi caso, y dices: "Joder, esto al final es un problema que está ahí", pero yo veo mayores problemas en cuanto a la guerra, ¿no? Que es una servidumbre involuntaria, cuanto a la coerción que puede ejercer el Estado sobre el individuo y a todo este sistema incluso educativo que nos crea una especie de valores y una figura que cada vez le doy más importancia a eso y no tanto al tema igual de impuestos, que también la tiene en gran medida. Es cierto eso. Lo que pasa que otra vez, en términos del abanico de las ideas de la libertad, hay diferentes capacidades o diferentes susceptibilidades a la hora de comprender, ¿no? Digamos, eh, 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 convencerle a las personas que es mejor que el comercio sea libre, por ejemplo, yo creo que es mucho más fácil que convencer a la gente de que el ejército tiene que ser privado. Por ejemplo, digo, ¿sí? Para hablar de mi amigo Gabriel Calzada, el fundador del Instituto Juan de Mariana, que hizo un trabajo bien interesante sobre eso, sobre la defensa como un servicio que podría suministrar la sociedad sin el Estado. Entiendes que hay un abanico muy grande. Y yo creo que podemos trabajar los amigos de la libertad en todos estos frentes, sin necesidad de pensar que son todos iguales y desde luego sin necesidad de exigir que tengamos de tener todo a la vez. ¿Eh? O sea que mañana tiene que ser toda la sociedad rosbardiana, pues casi mejor que no. Porque además seguramente saldría mal. Esto va de un poquito por aquí, otro poquito por allí, y yo creo que en la medida que esto avance, se va a abrir la discusión. Y si una vez que se abre, una vez que abres la puerta a la libertad, es complicado cerrarla. Si una vez que la gente dice, oiga, pues igual prefiero que no me controle usted, no sé, los horarios comerciales, que en España estaban fijados por el poder, ¿eh? Sí, sí. Hace nada, ¿eh? En toda España, ¿eh? Pues la Ya lo gente está en determinada medida, yo creo. En bueno, Madrid menos, pero en otros bueno, lugares, bueno, en Galicia sí que pero más. te quiero decir, la gente de pronto pues va apreciando la libertad y si la aprecia a lo mejor en el comercio, en el mercado, pues igual, y después empieza a decir, oye, ¿y por qué tengo que pagar yo tantos impuestos? Y este tío me está mintiendo cuando dice que solamente pagan los ricos. Todos esos, claro. Y al final, pues se abre a discutir cualquier cosa, como por ejemplo, quizá el tema más delicado puede ser la defensa. Otro es la justicia, ¿eh? Pues también, como sabes, hay trabajos liberales bien interesantes, el de Benson, ¿no? Que está publicado en Unión Editorial, Justicia sin Estado. O sea que teóricamente podemos discutir Sí. todo, pero con la moderación que nos caracteriza a algunos. Genial, pues ya son menos cuarto, no quiero tenerle aquí más tiempo. Muchas gracias, Carlos, por su amabilidad y espero tenerle próximamente y si hay suerte, de forma incluso presencial, si se acerca por Madrid algún día. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo para ti y para todos. Muchas gracias. Tenéis los links de los libros en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo.